Mi nombre es Víctor y pertenezco al departamento de consultoría ambiental de Safety Clean y comenzamos, en este caso, el seminario web, la webinar, que consiste en, bueno, pues en un tema bastante actual relacionado con la gestión forestal y la siguiente cadena de custodia. Hemos elegido este tema porque realmente es un tema totalmente relacionado con la actualidad. Cada vez la sociedad exige una mayor concienciación ambiental y exige realmente que las empresas tomen nota e intenten ser cada vez más sostenibles. Os voy a comentar un poquito cómo funcionamos en este tipo de seminarios, ¿vale? Por un lado está mi compañera Marta, que va a ser la técnico que desarrolle la parte, casi el total de la presentación, explicando este tema. Y, por otro lado, al final de su presentación, os daremos algunas soluciones que os podemos dar desde el Departamento de Consultoría Ambiental de Safety Clean. Luego, habrá la posibilidad de hacer preguntas y responderemos, por lo cual en cualquier momento durante el desarrollo de la webinar hay un botón abajo que se llama preguntas y respuestas, que si lo clican ahí directamente pues pueden escribir la pregunta que les haya quedado alguna duda o que les haya surgido durante la presentación. Lo dicho, las responderemos al final, todas juntas, y finalmente, después de todas esa resolución de las preguntas, emitiremos una votación. Nada, simplemente son 4 preguntillas de sí o no, que la verdad es que nos ayudaría mucho para saber pues, qué les ha parecido y en qué podemos mejorar. ¿De acuerdo? Pues por mi parte voy a pasar el hospedaje a mi compañera Marta, para que ella pueda, compartir la presentación con nosotros y que pueda desarrollarla. Marta, cuando quieras. Muy bien, gracias, Víctor. Buenos días a todos. A ver si se ven. Voy a poner en grande. ¿Lo veis, verdad? Sí, sí. Vale, pues nada. En primer lugar me presento, soy Marta Vitoria, soy técnico del Departamento de Asesorías de Safety Clean, como ha comentado Víctor. Y nada, este es un tema que puede resultar interesante para ciertos sectores para clientes nuestros, y es un tema bastante específico sobre gestión forestal. Todo lo que tenga que ver con productos relacionados con madera o productos forestales pues sobre todo madera, papel. Esto es lo que más podría resultar interesante para nuestros clientes. Entonces, en primer lugar, os presento aquí un poquito el índice para que veáis cómo lo voy a estructurar. Quería comentaros un poco qué es la gestión forestal sostenible, porque al final es la base de todo esto que vamos a ver, es el primer eslabón. Lo que es la cadena de custodia, que es todo lo que va a continuación de la gestión forestal sostenible. Y luego ya hablar un poco del proceso de certificación de estas dos cosas, de la gestión forestal sostenible y de la cadena de custodia. Luego hablaremos de las 2 entidades de certificación que trabajan en esto en España, que son las entidades que validan estos certificados, que son FSC y PEF. Y luego, para hacerlo un poquito más visual, se engloban un poco las diferencias entre los dos, para que veáis lo que puede resultar más útil para cada caso. Y luego hablar un poquito de la parte de la implantación de estos sistemas. Luego, finalmente, hablaremos de los beneficios que me he pasado de la certificación y los sectores que pueden estar interesados en estas certificaciones tan específicas. Y finalmente, como ha comentado Víctor, pues hablar un poquito de la parte que puede hacer Safety Clean por vosotros en este sistema. Vale, entonces vamos a comenzar. Simplemente comentaros a grandes rasgos que la primera vez que apareció el concepto de gestión forestal sostenible surgió en una conferencia en Helsinki en el año 93. Y luego en España tenemos la Ley de Montes, que es la primera vez que aparece la definición en una normativa,
vamos, en un marco legislativo y aparece en la Ley de Montes del 2003, que luego sufrió una modificación posterior, pero aquí tenéis englobado la definición que aparece en esta normativa. Entonces, habla sobre todo de la administración de los montes de una forma que se mantenga su biodiversidad, la productividad, la vitalidad, habla de varios conceptos y es la primera vez que también se introduce una parte económica y social, no solo está relacionado con la parte ecológica o medioambiental. ¿Vale? Entonces, pues nada, simplemente comentaros que para garantizar la existencia de los bosques y poder seguir produciendo hay que hacerlo de una manera sostenible, entonces es bastante importante tener este concepto presente. Vale, esta es la primera parte, que es la gestión forestal sostenible, que es, como he dicho antes, es como el primer eslabón de una cadena más larga, ¿no? Lo siguiente, antes de la cadena de custodia, que es otro concepto que os voy a comentar ahora, está la gestión forestal sostenible. Si no hay gestión forestal sostenible, directamente la cadena de custodia se elimina, por así decir. ¿Vale? Entonces, pues bueno, la cadena de custodia de los productos forestales lo que hace es certificar que desde el primer momento, desde el inicio del proceso productivo, todo el material está certificado, es decir, desde el bosque hasta el consumidor final. ¿Vale? Todo, pues por ejemplo, aquí tenéis una imagen abajo que es bastante clara, que pues eso, aparece el bosque y luego ya va a la fabricación, el procesamiento y al final la parte de comercial, que es cuando llega al consumidor. Es como un proceso que tiene que tener una trazabilidad súper completa. Es muy importante esto, ¿vale? Tiene que estar certificado desde el principio hasta el final. Y nada, pues la certificación, como muchos conoceréis ya por otros sistemas que tengáis en vuestras empresas, como la ISO, por ejemplo, pues son voluntarias y es un proceso de evaluación que nos está indicando que se están cumpliendo ciertos requisitos que establece una normativa. Entonces, en este caso, la gestión de la certificación la certificación de la gestión forestal, que es lo que hemos comentado, que es el primer eslabón, es relativa a los terrenos forestales. Y en segundo lugar, la cadena de custodia, la certificación de la cadena de custodia es relativa a la industria desde la madera y productos forestales, es decir, desde el bosque hasta, por ejemplo, cuando ya tenemos una silla, que es sería el producto final, que es el que llega al consumidor. Vale, entonces, ¿qué es lo que nos podría interesar más? En este caso, cuando hablamos de gestión forestal, sería más interesante, pues eso, para propietarios forestales que tengan un terreno, que tengan una explotación forestal como sí. Pero es verdad que en general nuestros clientes no son este tipo de clientes, sino que pueden fabricar productos con productos forestales. Entonces, lo que resulta más interesante en este caso sería la cadena de custodia, la certificación en la cadena de custodia. Entonces, ¿qué garantiza? Por lo que hemos dicho antes, que se cumplen unos requisitos que establece FSC o PEF en España y se da por hecho, pues eso, que hay una legalidad, que se está utilizando una madera sostenible en todo el proceso de fabricación y que se gestionan bosques de forma responsable, es decir, que la materia prima, perdón, ¿qué me pasó? La materia prima está gestionada de forma sostenible y responsable, ¿vale? También puede suceder en el caso de material forestal recuperado, que también es otra forma de certificación, es decir, no hace falta que el material sea nuevo, por así decir, puede estar reciclado, recuperado y también se puede certificar esa parte, ¿vale? Entonces, como ya he dicho, hay varios sistemas de certificación en el mundo, pero en España los dos que se utilizan es FSC y PEF. Ambos son internacionales, ahora lo veremos. Y nada, seguimos con la cadena de custodia. Como hemos dicho, evalúa toda la línea de producción forestal desde el principio hasta el consumidor y asegura que todo el material procede de unos bosques gestionados de forma legal y sostenible. ¿Vale? Hay mucha más normativa sobre gestión forestal, pero creo que es un poco ya enrevesado para esto. La idea es que tengáis una visión global de en qué consiste, pero que sepáis que hay una normativa detrás bastante fuerte que esta certificación te asegura que la estás cumpliendo. ¿Vale? Y luego comentaros que también puede ser interesante que estas certificaciones de FSC y PEF pueden ser integradas en otros sistemas de gestión, como son las ISO 9001 y la 14001 de calidad y medio ambiente.
Y nada, el modelo básico de cadena custodia tiene muy en cuenta el proveedor, luego la organización propia y el cliente, que sería el consumidor final. Luego veremos la parte de proveedores porque es algo bastante importante. Y nada, un poquito para que veáis datos a nivel global, que puede resultar interesante para que veáis que es algo que a lo mejor no estamos tan acostumbrados, pero sí que se está haciendo a nivel mundial. Entonces, bueno, que sepáis que en el mundo PEF tiene certificadas 325 millones de hectáreas de superficie forestal, que es bastante. Y luego FSC, en cambio, tiene un poquito menos, pero también son 220 millones de hectáreas. Entonces, es una proporción bastante grande. Por ejemplo, PEF tiene 3/4 de los bosques certificados están certificados por PEF. Y luego, si hablamos ya de los países en los que están presentes, pues PEF está en 70 países y FSC en 80. PEF englobaría unas 20.000 empresas que están certificadas con algún tipo de certificado de los que emite PEF y FSC unas 37.000. Y bueno, en España, que esto es lo que para que veáis que sí que es algo que se demanda bastante, PEF tiene 2,5 millones de hectáreas de bosques certificados y bueno, pues eso, 40.000 empresas de sectores públicos y privados están adscritas. Y respecto a cadena de custodia, que al final es lo que puede resultar más interesante para nosotros, pues hay unas 1.500 empresas del sector que están certificadas con PEF y que es una forma de que garantizan, pues eso, que el producto viene de un sistema sostenible forestal. Y luego FSC, en cambio, tiene bastante menos hectáreas certificadas, bastante menos de la mitad, y bueno, y unidades de gestión tiene unas 45.000. Y luego, respecto a la cadena de custodia, son 1.700 empresas certificadas con FSC. Entonces, en conclusión, vemos que en España la gran mayoría de las hectáreas certificadas están certificadas por PEF y no por FSC. Aquí tenéis, bueno, un mapita con los datos generales de bosques certificados, es de diciembre del 20, está bastante actualizado. Y nada, simplemente veis que pues, las zonas más oscuras son las que tienen mayor porcentaje certificado respecto a su área arbolada de la comunidad autónoma. Entonces, si nos fijamos, suelen ser las zonas del norte, Galicia, Cataluña, Navarra, La Rioja suelen ser las que tienen más áreas certificadas. Y luego algo que sí que puede resultar importante es un poco los sectores que se certifican. Lo tenemos por aquí abajo. En primer lugar, los aserraderos y rematantes es el mayor porcentaje de empresas que están certificadas con PEF. Luego tendríamos con PEF y FSC, perdona. Y luego tendríamos sectores de madera y construcción, industrias gráficas, industrias de pasta y papel, astillas, peles y energía, incluso fabricantes de corcho. Y ahora, bueno, pues os voy a hablar un poquito de cada una de las entidades, ¿vale? Entonces, FSC nace en el 93 en California y es un grupo de empresas que tienen unas preocupaciones a nivel ambiental sobre la deforestación, la degradación que está habiendo en el medio ambiente y también incluyen esta parte social, la exclusión social. Ambas son organizaciones independientes, sin ánimo de lucro y no gubernamentales y son internacionales, como he dicho antes. Os he puesto por aquí en la página web de FSC, hay un montón de información, de hecho ahí podéis descargaros las normas que hay que seguir con los criterios que cumplir para certificarse. Y aquí abajo os he puesto nada, un enlace de YouTube por si queréis mirarlo, un poco de presentación de FSC y van contando un poquito lo que hace su actividad. Entonces lo que buscaban realmente FSC, pues eso, un sistema donde se identificara de una forma verídica y que fuera fiable pues los bosques que estaban bien gestionados para producir productos forestales. Como hemos dicho antes, nada, FSC certifica a empresas voluntarias y evalúa a estas empresas viendo que cumplen los criterios que tienen establecidos. Y básicamente tiene 3 pilares, que es, pues eso, se diferencia porque identifica que son ambientalmente adecuados, que son socialmente beneficiosos y que son económicamente viables. Esos son un poco los principios de FSC. Y sobre los certificados de FSC, pues comentaros que FSC puede emitir
tres certificados diferentes. Entonces, varían un poco sobre las etapas de producción y la distribución dentro de la cadena. Es decir, en primer lugar tenemos el certificado de la gestión forestal, que sería el primer eslabón del que hemos hablado antes, ¿vale? Entonces, este certificado se otorgaría a gestores o propietarios de bosques. En segundo lugar, tendremos el certificado de cadena de custodia, que en este lugar estarían pues aquellas empresas que se dediquen a fabricar, a distribuir productos forestales, rematantes, ¿vale? Todas certificadas, todas se pueden certificar como cadena de custodia por FSC. Y luego se emitiría una etiqueta para el producto, para colocarla en el producto, identificarlo de tal forma que se entienda que cumple con estos requisitos. Y luego, por último, tenemos el certificado de madera controlada. Son maderas, son fuentes de maderas que no se pueden aceptar. Entonces, FSC lo que hace es, hay veces que se mezclan maderas FSC con otros productos que no lo son. Entonces, aquí sería un poco la parte mixta. Pues se puede certificar una parte. Por ejemplo. Esto lo veremos un poquito más adelante también. Vale, y luego tenemos PEF, que como hemos dicho es el sistema que está más implantado en España. Y PEF nace un poquito después que FSC, nació en el 99 y nace de un grupo de privado, es decir, son personas de gestiones del bosque, o sea, perdón, son silvicultores y gestores de bosques familiares que ven un poquito esa preocupación por la degradación que hay del medio ambiente y buscan una forma de avalar que la gestión de sus bosques es sostenible también. Lo mismo que FSC, es una organización que es internacional, es no gubernamental y sin ánimo de lucro. Y PEF pues trabaja también en toda la cadena de suministro para certificar que desde el principio hasta el final se cumplen con sus criterios. Y a nivel mundial es el mayor sistema de certificación. También os he puesto por aquí el enlace a su página web y otro vídeo de YouTube donde se puede ver un poquito cómo se presentan y a qué se dedican. Entonces, luego PEF tiene también unos tipos de certificados que emite. Tenemos, como hemos dicho, el de gestión forestal sostenible, que como en el caso de FSC está dirigido a silvicultores y gestores forestales que tienen propiedades forestales y que las quieren explotar. Entonces, lo que hace es emitir un certificado que da garantías de la gestión que están haciendo correcta, sostenible y legal. Y luego tenemos la certificación de cadena de custodia, que es la que hemos dicho, que es desde el inicio, desde la parte del bosque hasta el consumidor final, hasta el producto final. Entonces, dentro de la certificación de cadena de custodia, PEF, viendo un poquito las necesidades que tienen los clientes, emite tres tipos de certificados un poco para facilitar que puedan certificarse, porque hay empresas, por ejemplo, las empresas pequeñas, tienen más problemas, tienen menos medios, entonces pues PEF emite el certificado de grupo, que es algo más sencillito y que es más fácil que puedan acceder a ello. Luego tendríamos las certificaciones de proyectos, que PEF emite certificados para proyectos concretos que tienen una duración limitada. Esto sería interesante, por ejemplo, para empresas de construcción que quieren certificar que la madera que están utilizando en esa empresa, por ejemplo, o sea, en esa obra, perdón, está certificada, pero una vez termina ese proyecto, pues se acabó la certificación. Y luego tienen la certificación multisite, que son empresas que tienen varias sedes en varios sitios, varias instalaciones. Se emitiría un único certificado para todo el grupo. Y aquí os he puesto un poquito las diferencias entre FSC y PEF. Es verdad que son bastante similares. Luego veremos que la norma tiene unos puntos diferentes que unos tienen que cumplir y otras cosas y otros no. Pero a nivel general, pues simplemente el origen de PEF y de FSC es diferente. FSC se promueve por Greenpeace y WWF y PEF, en cambio, está promovido por el sector privado. En el caso de FSC se habla de gestión forestal responsable, mientras que PEF habla de gestión forestal sostenible. Es un concepto un poquito diferente. ¿Vale? Y luego, en cuanto a requisitos que pide cada una de las certificaciones, PEF obliga, un requisito imprescindible de su norma,
es realizar una auditoría interna anual y una revisión por la dirección. En el caso de FSC, no está estipulado como algo obligatorio, sino que es algo que indican como recomendable, pero no es necesario hacer. Y luego a la hora de validar los logos, FSC tiene que hacer una validación antes de que se termine el trabajo, mientras que en PEF no es así. Estas son las diferencias a nivel global de cada sistema de certificación. Y luego aquí os he puesto una tablita comparando entre FSC y PEF varias cosas. Entonces, en primer lugar tenemos los estándares aplicables. Estas son las normas, lo tenéis aquí escrito, las normas que establecen estos requisitos o estos criterios que tienen que cumplir para certificarse. Entonces tenéis ahí los nombres, podéis buscarlo en las páginas web de ambas entidades, están disponibles. ¿Vale? Y, por ejemplo, en PEF, si lo podéis ver, hay una nueva norma que se ha emitido en 2020, en enero, y nada, está actualizada, ¿vale? Hay una anterior que todavía se puede utilizar hasta dentro de 4 años, si no me equivoco, pero bueno, no tendría sentido hacer una implantación de una norma que va a caducar. Entonces, bueno, ahí tenéis la norma actualizada del 2020. Luego, ambos sistemas tienen un sistema... Se dice así, sí. Un sistema de control de estas certificaciones. Esto está dentro de la norma, ¿vale? Entonces, si os fijáis, los sistemas de control son iguales en FSC y en PEF. Se habla de 3 tipos. Bueno, podríamos decir eso, sistema de transferencia en FSC, sistema de porcentaje y sistema de crédito. En PEF, la única que se diferencia es el método de separación física. Y luego tenemos el método porcentual, que es igual que el de FSC, y el método de crédito, que también es lo mismo. Y luego, respecto a las opciones de certificación, básicamente son las mismas entre FSC y PEF, simplemente que PEF incluye la parte de certificación de un proyecto único que tiene un periodo de vigencia y que cuando acaba ese proyecto, pues ya se pierde la certificación. Esta opción FSC no la tiene de momento. Y luego, respecto a la validez del certificado, lo mismo, el certificado para ambos casos dura 5 años y hay que hacer una auditoría anual de seguimiento en los 2 casos. Y luego, respecto a los requisitos documentales, lo veremos un poquito más adelante, pero tienen muchos puntos en común. Hay que establecer una política, hay que tener un control muy exhaustivo de las compras que se han hecho de material certificado. Hay que tener también un control importante sobre los proveedores, lo mismo con las subcontratas. Hay que tener una trazabilidad básicamente de todo. Entonces, en las normas se establecen todos los registros que hay que tener. Otra parte importante es la formación del personal y cuando se detectan desviaciones o no conformidades, pues también hay que hacer un seguimiento. Es parecido a las normas ISO. Lo mismo sucede con la materia prima, ¿vale? Que hay que tenerla controlada. Y luego, respecto al etiquetado de los productos, seguro que lo habéis visto en muchos casos, por ejemplo, en bolsas de papel, en cualquier tipo de envase que sea de cartón, habéis visto el sellito de PEF o de FSC. Entonces, hay distintas etiquetas en cada caso. En FSC hay 3 tipos de etiquetas. Una es FSC 100%, las tenéis abajo, ¿vale? El logo para que lo localicéis, pero ya me imagino que eso que lo habréis visto en varios sitios. Cuando hacemos referencia a la etiqueta FSC 100%, quiere decir que el 100% del producto está certificado por FSC. ¿Vale? Luego tenemos la de FSC reciclado, que es lo mismo, pero en este caso sería todo el material está reciclado, el 100%, y certificado por FSC. Y luego tenemos FSC mixto, que puede ser, siempre tiene que estar certificado, pero puede ser una parte reciclada y otra no. Y luego, en el caso de PEF, hay 3 tipos. El primero es material certificado por PEF, que en este caso también sería el 100%, aunque bueno, PEF hace distinciones que se puede certificar hasta un 70%. Lo suele indicar en la etiqueta. Y luego tenemos también la parte de reciclado de PEF, que es más de lo mismo, es como FSC. Y finalmente hay un sello que se puede utilizar fuera de producto,
que en este caso, pues como veis en la imagen de abajo, sería a lo mejor para fines educativos o promocionales. En eventos, por ejemplo, en congresos, se puede utilizar este sello. Pero bueno, esto al final, la normativa de uso de cada sello y de cada logo viene determinada en estas normas. Hay muchas guías disponibles en las páginas web de ambas entidades y ahí se puede ver. Y luego quería poneros algún ejemplo que yo creo que es más visual y así lo podéis entender más fácilmente, de una cadena de custodia y de todos los eslabones que tiene. Entonces, en este caso, hemos puesto el ejemplo de una imprenta. Entonces, si os fijáis, la cadena empieza en el propietario forestal, como hemos dicho, sería la parte inicial. Luego pasaría por el rematante, el productor de pasta, el productor de papel, el distribuidor y luego iría a la imprenta. Entonces, para que la imprenta pueda estar certificada por PEF, en este caso, tiene que estar certificados todo el eslabón, toda la cadena de valor tiene que estar certificada por PEF. Es decir, como estáis viendo, está aquí, lo vais a ver por colores, el verde más oscurito certifica la gestión forestal sostenible, que hemos dicho que era lo inicial, y luego en este caso todo lo demás estaría certificado en cadena de custodia por PEF. Por lo tanto, sería válido, ¿vale? Entonces la imprenta se podría certificar por PEF. En este caso, que es otro ejemplo, pues hablaríamos eso de un propietario forestal certificado por PEF, luego un rematante también certificado por PEF, pasaría por el aserradero, productor del tablero, todos certificados por PEF, hasta que llega a la carpintería, que no está certificada. Entonces, ¿qué pasaría? Pues que ya el consumidor final es el que decide si quiere comprar este producto o no. ¿Vale? Entonces ya la carpintería no está certificada, se rompe la cadena de custodia, por así decir. Entonces ya no habría un certificado final. Otro ejemplo, volvemos al primero. ¿Qué pasaría si una imprenta dentro de su cadena tiene todos los proveedores o subcontratistas, están todos certificados por PEF, excepto el distribuidor de papel? Pues nada, se rompe la cadena. Si el distribuidor de papel no está certificado por PEF, la imprenta no puede obtener este sello. ¿Qué podríamos hacer en este caso? Pues eliminar ese eslabón, ¿no? Que es el que no está certificado, y pasar directamente del productor a la imprenta. En este caso sí que podríamos emitir el certificado final. Entonces, nada, como he dicho, es muy importante tener controlada toda esta trazabilidad del sistema de cadena de custodia para que al final podamos obtener la declaración formal de PEF, desde el bosque hasta el producto final. Nada, esto simplemente aquí menciono un poco lo que hemos hablado en los ejemplos. Si hay un eslabón dentro de la cadena que no está certificado, se pierde la declaración formal de PEF. Y todas las empresas, pues eso, tienen que estar certificadas para que se pueda emitir el certificado final. Y ahora, bueno, os voy a mencionar un poquito por encima, porque esto es demasiado extenso y no me quiero meter tan en profundidad, pues cada norma o sea, las normas que tenemos en FSC, los requisitos que tiene que cumplir el cliente para certificarse, y en PEF. Entonces, en FSC os he puesto también debajo el estándar, que es el que he dicho que está en la página web, y los requisitos que habría que cumplir empiezan en la parte 1 del índice, ¿vale? Eso es lo que os he marcado en rojo. Y en PEF, más de lo mismo. Tenemos aquí la norma nueva del 2020. Habría que empezar a cumplir los requisitos desde el punto 4 hasta el 7. Aquí hay una diferencia respecto a FSC, y es que PEF habla de un sistema de diligencia debida. Es solo exclusivo de PEF, ¿vale? No es necesario hacerlo en FSC. ¿Qué se realiza en este apartado? Pues bueno, es un poco controlar todo el origen y la legalidad de estos productos sostenibles. Por ejemplo, si la madera proviene de una zona de conflicto en la que se realiza talas ilegales, pues es algo que hay que tener controlado para evitar que llegue a nuestra cadena de valor. Y bueno, se evalúa un poquito el riesgo de todo esto y se buscan acciones para mitigar este riesgo. Es una parte bastante importante de esta norma.
Y bueno, aquí en resumen, porque ya os digo que no quiero entrar tampoco en profundidad en cada norma, porque no nos daría tiempo, pues os pongo los aspectos más importantes de la cadena de custodia para certificarse. Entonces, lo primero es que hay que tener una persona encargada de mantener esta cadena de custodia, ¿vale? Es recomendable que sea alguien interno de la empresa, porque puede suceder que se vea en una situación que haya que resolver inmediatamente y tiene que tomar la decisión. Por ejemplo, en el caso de una imprenta, si se está imprimiendo, pues, por ejemplo, unos folletos con papel certificado PEF y de repente se acaba y hay que seguir imprimiendo con otra partida que no es PEF. Ahí tendría que tomar la decisión la persona, ¿vale? La persona designada. Luego, en consecuencia, pues bueno, esta persona tiene que tener una formación adecuada relativa a cadena de custodia, al igual que todas las personas que tengan relación o que se vean implicadas en alguna parte del proceso de cadena de custodia. Por ejemplo, los operarios, a lo mejor de una imprenta, tendrían que tener una formación acorde a las funciones que desarrollen. Luego, es muy importante definir bien el alcance de los productos que se fabrican. Es decir, por ejemplo, yo voy a certificar, yo fabrico muebles, ¿no? Pues yo certifico los muebles fabricados con pino, pero los que están fabricados con roble no, ¿vale? Es importante certificar eso. No todos los productos tienen que estar certificados, sino lo que vosotros determinéis. Luego, como os he comentado antes, hay que definir una política, que esto, bueno, ya sabéis que en la ISO también es un requisito imprescindible. Y luego es importante la parte de control de proveedores. Todos los proveedores, como hemos visto, tienen que estar certificados, todos los proveedores que tengan que ver con estos recursos forestales, ¿vale? Y en el caso de que haya un proveedor nuevo, hay que avisarlo a la certificadora, porque lo tienen que validar, ¿vale? Luego es muy importante también el control de la trazabilidad. Hay que hacer un balance de entradas y salidas de productos y hay que tenerlo muy controlado y muy justificado, porque todos esos registros tienen que estar bien almacenados para la auditoría, para que salga adelante. Y lo mismo sucede eso con las quejas y las no conformidades, que deben ser analizadas y se tienen que tomar acciones. Tiene que estar todo muy, muy controlado, ¿vale? Y luego, todos los registros de cadena de custodia tienen que mantenerse durante 5 años al menos, ¿vale? Y es importante revisar los usos de la marca o del sello para no incurrir en cosas, no meternos en problemas, ¿vale? Con la certificadora. Es importante ver esta parte. Y bueno, sobre todo ahora quería mostraros un poco en qué os beneficia si optáis a certificaros con FSC o con PEF. Y bueno, es un poco como muchos sistemas de gestión, ¿vale? Es una parte importante a la hora de tener una imagen interna y externa de la empresa vinculada a una responsabilidad ambiental. En este caso es una responsabilidad ambiental un poquito más específica de productos forestales o arbóreos, ¿vale? Luego hay muchos sitios, hay muchos clientes grandes que solicitan directamente que cualquier proveedor, por ejemplo, tenga esta certificación, ¿vale? Entonces, es una forma también de acceder al mercado frente a otros rivales o a otra competencia que no está certificado en esto. Es una forma de diferenciarse, ¿vale? De hecho, he estado mirando datos y se han hecho encuestas a la población y es verdad que cada vez se tiene más en cuenta a la hora de comprar un producto, pues eso, ver si tiene una certificación y si son ambientalmente responsables o sostenibles. A la hora también de presentar concursos o licitaciones públicas, puede dar puntos, ¿vale? Esto, si tenéis sistemas de medio ambiente o de calidad, habréis visto que cada vez se demanda más. Es una forma de hacer un poquito de criba en licitaciones. Entonces, puede que haya empresas que directamente se excluyan por no tener esta certificación. Pues en vuestro caso no sería así. Seguiríais en ello. Entonces, yo creo que esto a largo plazo se va a ir requiriendo cada vez más. Y luego, bueno, a la hora de la organización interna, pues es una forma de conocer también los procesos de producción, ¿vale? Y entonces se puede adaptar un poco el rendimiento y reducir costes, mejorar internamente, por así decir.
Muchas veces también se puede utilizar como un objetivo dentro de un sistema de gestión que ya tenéis, pues la de la 9001, de la 14001. Entonces sería una forma de cumplir este objetivo. Si te pones el objetivo de, venga, pues para el año que viene vamos a ver todo el papel que utilizamos, por ejemplo, para producir, bueno, en una imprenta, pues vamos a certificarlo de tal forma que los clientes tengan este sello y que vean que somos sostenibles y responsables respecto a los productos forestales. Pues bueno, es una forma de mejorar. Luego también pues, es una forma de contribuir al uso de productos forestales y potenciar el valor añadido de este tipo de productos madereros. Y también algo importante es que cuando estamos hablando de una gestión forestal sostenible, que hablábamos que era el primer eslabón de la cadena, pues hablamos de una materia prima de calidad bastante importante. Y también es una forma pues, de asegurarnos de que nuestros productos son adecuados. Y luego, finalmente, hablaros un poquito de los sectores que están relacionados. Lo hemos visto al principio, pero bueno, que sepáis que la cadena de custodia se puede certificar en muchos productos. Lo más típico que se nos ocurre pues, es madera, papel, corcho, cortezas o bueno, productos todos derivados de árboles, por así decir. Pero hay otras cosas que se pueden certificar, que os parecerá raro, pero por ejemplo, se puede certificar el jamón de cerdo. Si un cerdo está comiendo bellotas de una ADS certificada, pues se podría certificar ese jamón, ¿vale? Lo mismo sucede pues eso con setas a la hora de caza, que sepáis que son opciones que están ahí, productos alimenticios sobre todo. Incluso se puede certificar hasta la miel de las abejas. Es curioso, pero bueno, que lo sepáis. Y nada más, por mi parte hasta aquí. Sé que es una forma bastante general de explicarlo, pero bueno, ya digo que es bastante específico. Si os surgiera alguna cosilla, pues me preguntáis o ahora os va a contar Víctor cómo os podemos ayudar desde Safety Clean a implantar estos certificados. Y nada, cualquier cosita, pues eso, si tenéis preguntas, ya sabéis, como os ha dicho Víctor, ponerlas en el apartado y ahora las veré. Perfecto, Marta. Muchísimas Nada, gracias. La nada, verdad es que ha Víctor. sido una explicación genial. Estoy convencido que lo van a valorar muchos nuestros clientes y porque realmente es un tema, pues lo que comentabas, ¿no? Que está cada vez más en auge. Ya no esto, sino todo lo que tiene que ver con gestión ambiental, sostenibilidad, etcétera. Y entonces, es verdad, además nosotros en las visitas, ¿verdad? Que hacemos a veces a clientes que manejan pues, papel como imprentas, incluso que fabrican pues, bueno, productos que son derivados de la madera. Muchas veces utilizan incluso este tipo de material, estas fuentes, que ya vienen certificadas, pero ellos, pues por lo que sea, porque no, bueno, pues no lo han valorado, no se han certificado. Entonces lo que comentabas, ¿no? Que en ese caso se pierde la cadena de custodia y no pueden realmente luego bueno, pues aportar ese valor, porque realmente a lo mejor incluso están utilizando maderas, papel, cartón de fuentes sostenibles, pero ellos, claro, al no tener, digamos, esta certificación, no lo pueden acreditar y no lo pueden indicar en sus productos. ¿Cómo podemos ayudarles desde Safety Clean? Pues está clarísimo. Ayudarles en lo que es la implantación de ambas estándares, tanto FSC como PEF. La elección de elegir una u otra realmente, bueno, pues es un poco relativa. Es más que nada, la mayoría de los clientes que tenemos y que han decidido implantar, acaban implantando las dos. Más que nada porque no se limitan luego en temas de concursos o incluso casi a nivel práctico, porque pueden utilizar materia prima de ambas fuentes, ¿no? De ambas certificaciones. Y así pues no tienen que estar pendientes de si solo les llega de FSC o solo llega de PEF, sino que pueden utilizar ambos. En el caso de estar interesados en esta, bueno, pues introducirse en este mundo, digamos, de la gestión forestal y la consecuente cadena de custodia, pues esto sería un poquito lo que vemos ahora en la diapo, en qué consistiría el proceso, ¿vale? Por un lado sería el inicio del proyecto, simplemente pues bueno, las reuniones iniciales
para ver un poco lo que comentaba Marta, ¿no? El alcance de lo que queremos certificar, la empresa, etcétera. Elaboraríamos toda la documentación del sistema de cadena de custodia, que ahora, bueno, pues lo vemos también un poquito más abajo, la documentación que entregaríamos. Implantaríamos dicho sistema, siempre, como hemos visto, con una persona responsable de esta cadena de custodia. Siempre la tiene que haber. O sea, no es algo que podamos externalizar, porque, como hemos visto, hay momentos en los que hay que tomar decisiones inminentes y eso, evidentemente, tiene que ser alguien que esté en la empresa de forma continua. Procederíamos después a hacer la auditoría interna del sistema de cadena de custodia y no les abandonamos. Continuamos con ustedes en la auditoría de certificación. Por supuesto, ya que lo hemos implantado, ya que lo hemos auditado, conocemos perfectamente la norma y ayudaríamos eso, a obtener la certificación. Sería ahí, digamos, donde acabaría ese proceso. La documentación que entregaríamos, pues la del sistema de gestión de cadena de custodia, por supuesto, un plan de auditoría interna, el propio informe de auditoría interna, plan de acciones correctivas en el caso de que se detectaran acciones a corregir, no conformidades, etcétera, y bueno, pues los certificados de FSC y PEF, o uno de ellos en caso de que se determinara solamente implantar una de las dos normas, emitidos en este caso, por supuesto, por el organismo certificador. Luego, como comentaba Marta, pues esto sería la implantación, pero luego hay pues auditorías en formato anual en las que también pues, podríamos realizarlas, por lo cual podríamos hacer un servicio en continuo, digamos, para que se mantuviera esta certificación. Pues Marta, tenemos algunas preguntas, ¿vale? Vamos a por ellas. Lo único, recordar, vamos a responder a estas preguntas y luego finalmente, después de las respuestas, lanzaremos una votación. Nada, 4 preguntillas rápidas y así también tenemos el feedback de la opinión sobre esta webinar. Marta, empezamos. La primera que nos preguntan es que si vende un mueble certificado, ¿vale? Imagínate que fuera FSC o PEF, el embalaje que lo contiene, por ejemplo, una caja de cartón, ¿también tiene que estar certificado? Vale, pues a ver, esto depende un poco del alcance, que es lo que hemos dicho. Si vosotros queréis certificar un producto, que pues eso, en este caso un mueble, eso con certificar el producto valdría, no hace falta que el embalaje externo esté certificado. Si también queréis certificar esa parte, pues mira, es un valor añadido. Pero no es necesario, en este caso no sería necesario, ¿vale? Que el embalaje tenga que estar certificado. Claro, al final, si realmente nosotros somos a lo mejor fabricantes de mueble, la caja, digamos, hombre, lo ideal sería comprarla que venga certificada, pero realmente nuestro producto, ¿verdad? Sería el mueble y no perdería esa certificación. Claro, no se perdería en este caso. Sí. Muy bien. Siguiente. ¿Puede una organización etiquetar un producto con el logo reciclado PEF si hay algún material de fibra virgen no reciclado en este producto? Vale, en este caso, sé que PEF emite unos certificados hasta el 70% del producto puede ser reciclado, ¿vale? Menos de eso no se podría certificar. ¿Qué porcentaje has dicho? 70%. 70%, perfecto. Vale, o sea que a partir de ese... Esto es lo que comentaba del sello, que normalmente lo pone. O sea, en el sello te pone el porcentaje de producto que está certificado, por así decir. Perfecto, muy bien. Pero eso, menos del 70 no se considera que cumpla, vamos. Muy bien, perfecto. Pues vamos contestando a estas preguntas. ¿Tenemos alguna más todavía? Sí, aprovechen los últimos minutos si tienen alguna pregunta más y así ya las vamos respondiendo. Nos preguntan también, en el momento de la auditoría inicial, ¿debe la organización haber realizado la auditoría interna? Vale, entiendo que la auditoría inicial es la auditoría de certificación. Entiendo que sí. Entiendo que sí, ¿no? Entiendo que sí, Marta. Pues esto, como hemos visto, si no os importa, lo voy a volver a poner.
en las diferencias entre FSC y PEF, porque no es lo mismo. Ujú. Si no me equivoco, FSC es voluntario hacer la auditoría interna, pero en el caso de PEF no, es obligatorio, ¿vale? Ujú. Entonces, en el caso de PEF, habría que hacer una auditoría interna antes de la auditoría de certificación, la externa. Sí, que en estos En casos... FSC es recomendable, que la Ujú. verdad que sería útil. Yo creo que es importante hacerla en ambos casos, Muy porque bien. puedes detectar desviaciones importantes antes de tiempo. Claro, sí, 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 está claro que ahí vas a obtener mucha información que te va a Eso ayudar es. Igual que la posteriormente. revisión del Ujú. sistema entero. Muy bien. ¿Vale? Tenemos alguna pregunta más, Marta. A ver, ¿Vale? los sistemas de certificación parecen, pues eso, que como que están muy enfocados a los productos madereros, ¿vale? Nos Mm. preguntan si también se certifican productos como el corcho o resinas. Claro, a ver, el corcho al final viene del alcornoque, o sea, es un producto totalmente Sí, maderero y la resina es más de lo mismo. Pero claro. como os he comentado, así como dato curioso, hay otros productos que se pueden certificar siempre que vengan de un sistema de gestión forestal sostenible que podría ser, pues como os he dicho, un cerdo que se alimenta de las bellotas de una dehesa certificada o pues eso, abejas que están situadas también en estas zonas, certificadas siempre. Ujú. Y no sé qué producto más, pues a ver que también lo tenía por aquí. Pues eso, setas, que también es algo curioso, Sí, la verdad es que sí. y animales de caza también. Siempre que eso, que se alimenten, que se Ujú. nutran de un sistema certificado, de un bosque certificado. Muy bien, o sea que ya ampliamos el espectro Sí, de... es curioso, ¿eh? Porque la gente no lo suele conocer, pero Sí, 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 existe sí. esa posibilidad. Muy bien. Nos preguntan también cuánto tiempo se ha de guardar los registros de la compraventa de productos FSC o PEF. Uh-huh. Pues a ver, esto, como he dicho, son registros que son muy importantes de tener una trazabilidad completa y todos los registros del sistema se tienen que guardar durante al menos 5 años. Pero en este caso, además, estos registros de compraventa son clave, porque si no, no te podrían auditar, Vale, perfecto. ¿vale? Pero esos son 5 años. Muy bien. Pues mira, nos están dando alguna pregunta más. ¿Sí? Marta, te comento, nos preguntan. eh, A ver, ambas certificaciones, PEF y Uh-huh. FCC, tienen su parte de cadena de custodia, pero entiendo Sí. que PEF es solo para empresas madereras y para imprentas, etcétera. ¿Sería solo certificación cadena de custodia FSC? A ver, es que no he entendido muy bien la pregunta. Sí. O O sea, sea, ambas entidades, uy, sí, no sé ambas si. certificaciones nos comentan Sí, he dejado de compartir, perdonad un segundo, que es No, que no pero sé. no te preocupes, como Ah, ya... vale, es que no me he Sí, dado cuenta. no pasa nada. Ambas entidades certifican las dos cosas, tanto gestión forestal sostenible como cadena de custodia. Ujú. Por eso hemos puesto los dos sistemas. Es Claro. verdad que en el caso de imprentas, la gestión Ujú. forestal sostenible, o sea, no tiene sentido porque es la primera parte del eslabón. Claro. Pero al final una imprenta tendría que certificar su cadena de custodia y puede hacerse con FSC o con PEF, Vale, o con sea, ambos, o claro, con los dos, realmente... como tú comentabas. Exacto, realmente la cadena de custodia, digamos, puede ser por ambas certificaciones, Claro. puede FSC o por PEF. Lo único que, Eh, como hemos visto, en España está más, se utiliza más PEF, pero bueno, que eso es Ujú. elección de cada uno. Claro, exacto. Ujú. Luego, igual, continuando con esta exposición, también, pues bueno, nos pregunta que en el caso de ejemplo de la imprenta, ¿vale? Pues dice que si añades tinta que no está certificada sobre los papeles, esto no rompería la cadena de custodia, ¿verdad? Ujú. No, en este caso, Alex, no la Vale. rompería porque realmente lo que sigue acreditado, digamos, es que el papel, digamos, la Eso materia es. prima que viene de estos bosques sostenibles y gestionados correctamente, sigue siendo. O sea, en esto no habría problema. Igual que, por ejemplo, si fabricas muebles y los pintas, Eso la es. madera sigue siendo de una fuente sostenible. O sea que no, en este caso no habría, vamos, el certificado sigue estando vigente. Sí que, por ejemplo, hacer una anotación. Si imaginemos que somos una imprenta y fabricamos libros, ¿vale? Y Ujú. por ejemplo, esos libros los certificamos, ¿vale? Ese producto. Tendría todo el libro sí que tendría que ser certificado. O sea, por ejemplo, las tapas del libro
también tendrían que venir de una fuente sostenible. O sea, lo que no podríamos es tener un libro en el que todo el interior fuera el papel, digamos, normal, con su gramaje, etcétera, etcétera, pero que la portada no fuera FSC o PEF en cada caso, ¿vale? Eso sí que sería un incumplimiento de la cadena de custodia. Ese libro no podría salir como un producto certificado. O una silla, imaginemos, en la que a lo mejor los tacos de abajo, pues, o un mueble, los tacos, digamos, no fueran de madera certificada. Ahí sí perderíamos esa certificación. Pero en este caso, Alex, la tinta no sería un inconveniente. Ahí no. Igual que, por ejemplo, en un mueble barnices o estos tipos de productos. Exacto, ahí nada. Muy bien, pues Marta, hemos terminado las preguntas y Vale. lo único, por favor, no se vayan. Marta, ¿me pasas el hospedaje para lanzar la votación? Voy a intentarlo. A ver, Y que no, yo y las nada, tecnologías. te digo, en participantes, ya Sí, sabes, me espera. marcas en más y Voy a dejar de compartir primero. Vale, ya está. venga, y así ya Ya está. Ya finalizamos lo tienes, Víctor. Genial, sí. Pues nada, lanzamos las votaciones. Por favor, si pueden votar y se lo agradecemos porque la verdad es que es muy importante para nosotros las respuestas que nos puedan dar y todo ayuda a mejorar. Vale, les dejamos unos segundos más. Vale. Creo que no había dado el botón, ahora le he dado. Vale, pues damos un poquito, Marta, y así ya Sí. da tiempo a que todos puedan contestar. Y Alex, que te he visto por ahí, que está por ahí por el norte, que cualquier cosita que necesites, ya sabes, me preguntas, ¿vale? Aprovecho. Aprovechas la cuña. Vale, pues le damos a finalizar la votación. Marta, muchísimas gracias, A ti, Víctor. ¿vale? Por el trabajo que has hecho y la presentación, etcétera. Ha quedado todo muy claro, estoy convencido. Y a los espectadores, pues muchísimas gracias. Y que seguimos estando en contacto. Ya las fuentes de contacto ya las conocéis, seguro que hasta nuestros emails directos. Tenemos cuenta de LinkedIn, que agradeceríamos que nos siguieran. En YouTube estará colgado este vídeo también para que, bueno, pues si no lo han podido escuchar todo o incluso quieren revisar algunas de las informaciones, también lo podrán ver. ¿De acuerdo? Muchas gracias y seguimos en contacto. Un saludo. Adiós. Hasta luego, gracias.